Saludos y bendiciones, mis apreciados hermanos. Gloria a Dios por este momento de alabanza. Gracias a Dios por la vida, la salud que nos otorga y por darnos el privilegio de podernos congregar para estudiar su palabra en esta noche. Es una gran bendición que nuestros hermanos estén con nosotros y las personas que están con ustedes allá también. Saludamos y también saludamos a nuestros amigos y a las personas que llegarán a escuchar este tema a través de las redes sociales. Vamos a colocarnos de rodillas, mis hermanos, para pedir la dirección de Dios. Bendito Creador del cielo y de la tierra, damos la honra y la alabanza y la gratitud a usted en esta hora. Queremos, Señor, exaltar su santo y bendito nombre, reconocer en Jesucristo a nuestro único Salvador, a nuestro único intercesor, reconocer en sus méritos y en su intercesión la justicia que nos hace aceptos delante del trono de la gracia. Oh Señor, gracias por conservarnos la vida, por darnos la salud, los alimentos, el trabajo, tu protección, Señor, para nosotros, nuestros hijos y nuestros hermanos. Hoy quiero agradecerte, Señor, por conservar la fe en tu palabra, por habernos extendido el tiempo de gracia y poder decir que hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Gracias, Señor, por la bendición que otorgas a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros hermanos. Gracias por aquellas personas que te aman, que te buscan sinceramente. Y gracias, Señor, porque a través de tu palabra y a través de estos medios podemos llegar a muchas personas que, Señor, tú has estado buscando como verdaderos adoradores. Bendícele, Señor. Gracias por guiarnos en la vida. Bendice a nuestros hermanos en todos los países del mundo en que se encuentran, a las personas que te están buscando, Señor, con sinceridad. No importa en qué lugar se encuentren, tú conoces a esas personas y las amas. Ayúdales a escuchar la voz, a salir de Babilonia. Bendíceles y a nosotros concédenos, Señor, la humildad. Concédenos el amor suficiente para las almas que perecen y también el amor suficiente para los hermanos. Te ruego, Señor, que perdones nuestros pecados, que por favor no tengas en cuenta nuestras iniquidades. Te pido humildemente, Señor, que nos permitas abrir tu palabra, poderla leer y reconocer en Jesucristo nuestro modelo y ejemplo. Señor, gracias por tu sacrificio hecho en la cruz. Gracias por tu intercesión en el lugar santísimo del santuario celestial. Y gracias, Señor, por darnos esta linda oportunidad de congregarnos, así sea virtualmente, para honrar y exaltar tu santo y bendito nombre. Te ruego, Señor, por aquellas personas que están enfermas y débiles. Te suplico que intervengas con poder, que el Espíritu Santo las convenza de pecado. Ayúdales a reconocer, Señor, que quizás en muchos casos ha sido la violación de las leyes de la salud lo que las ha llevado a enfermarse. Pero, Señor, ten compasión de ellas, ten misericordia de esas personas, ayúdales a entender, a arrepentirse, a apartarse. Y, Señor, así sea en medio de un lecho de dolor, así sea en sus últimos días de vida, Señor, convéncelas de que deben confesar sus pecados, apartarse y reconocerte como el único Salvador y dador de la vida y de la salud. Si es tu voluntad, extiéndeles la vida, Señor. Si tú ves que la vida de esas personas te va a honrar, alarga sus días, Señor, conforme a tu voluntad. Y si tú ves que no es así, Señor, permíteles descansar de su dolor, de sus enfermedades.
Ayúdale, Señor, pero a conservar la fe hasta el último momento, que las personas que van a descansar, descansen en el Señor, que nosotros podamos hacerles llamados directos y solemnes, así sea en su lecho de muerte, en su lecho de enfermedad. Ayúdanos, Señor, a ser útiles en el servicio hacia Dios, a reconocer nuestro lugar en la viña del Señor, a perseverar, Señor, y a cumplir de verdad la misión como verdaderos atalayas. Si alguno está enfermo o desanimado, si alguno cree que no puede continuar, fortalécele, Señor, anímale y a nosotros ayúdanos a sostener los brazos, a sostener, Señor, a estos hermanos que quizás están a punto de caer. A nosotros permítenos, Señor, también fortalecernos unos a otros y a continuar en este camino. Te damos gracias por todas las bendiciones recibidas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, con la ayuda de Dios esta noche estaremos estudiando o recordando un tema muy importante, pero antes de eso, permítanme ir a la palabra de Dios y ir al libro de Juan, capítulo 17. El libro de Juan, capítulo 17, el Evangelio de Juan. Allí en el libro de Juan encontramos una oración poderosa que el Señor Jesucristo elevó en favor de sus discípulos, en favor de la unidad de sus discípulos. Podemos recordarla esta noche, mis hermanos, para poder pedirle a Dios que nos mantenga unidos en la verdadera doctrina, unidos en el amor sincero y soportándonos los unos a los otros, animándonos y sosteniéndonos. Sí, la palabra de Dios dice que presenta esta oración como al Señor Jesucristo orando por sus discípulos. Y como Él es nuestro modelo y nuestro ejemplo, he querido resaltar la oración que Él hizo por nosotros, que somos sus discípulos. ¿Sí? Cada vez que leamos, entendamos que Él estuvo orando también por nosotros. Voy a leer Juan 17. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos.
Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Qué gozo poder leer esta oración poderosa que elevó el Señor Jesucristo en favor de la unidad de sus discípulos. Qué gozo saber que estuvimos nosotros en los labios en la oración de Jesús. Cuando Él dice que no ruego por estos, sino también por todos aquellos que han de llegar a creer por la palabra de ellos. Ahí estábamos nosotros, mis amados hermanos, como adventistas del séptimo día, históricos o historicistas. El Señor estuvo, hermanos, y desde siempre ha estado orando por nosotros. Y como le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para ser zarandeado como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Mis amados hermanos, hemos venido estudiando en estos días cuáles son las bases doctrinales del verdadero adventismo, ¿sí? ¿Cuáles son los pilares fundamentales de la fe adventista genuina? Hemos visto cómo el Señor trajo a la vida ciertos hombres para que estudiaran las profecías y con Guillermo Miller y otros hombres estudiaran las profecías de Daniel y Apocalipsis y pudieran llegar al momento donde iban a comprender las profecías de Habacuc, elaborar esos diagramas proféticos y, dirigidos por el Espíritu Santo, poder llegar a consolidarse como el movimiento adventista del séptimo día, que basa su fe en la palabra y que cree en los testimonios de la profeta de Dios para el tiempo del fin. En 1844 sucedieron muchas cosas y fue el tema que estuvimos estudiando el sábado pasado. Todas las doctrinas que se establecieron para que nosotros, como adventistas del séptimo día, historicistas, podamos afianzar nuestra fe en la palabra de Dios y estar seguros que el Señor ha venido dirigiendo a este pueblo que resultó del cumplimiento de las profecías de Habacuc, de las profecías de Daniel y especialmente de Apocalipsis 10. Esta noche hemos querido traer, hermanos, al estudio un tema que se llama el adventismo histórico. Y no hemos de dar nuestras propias opiniones ni palabras, sino hemos de dejar que uno de nuestros pioneros del adventismo, uno de los grandes representantes del adventismo histórico, como es el pastor
Standish, ¿sí?, sea el que nos ilustre al respecto de esto. Los pastores Colin y Russell Standish fueron pastores que se identificaron con el adventismo histórico o historicista. Y él va a explicarnos y nos va a ilustrar realmente qué es el adventismo histórico, ¿sí? ¿En qué creemos? Porque algunos quizás escuchan el término de adventismo historicista o adventismo histórico y muchas veces no se comprende. Yo sé que la mayoría de ustedes, hermanos, lo saben, están afirmados en esta verdad, pero el pastor Colin Standish nos va a ilustrar realmente algunos conceptos que nos van a ayudar a ubicarnos. Es bueno que sepamos quiénes somos, ¿sí? Quiénes somos como adventistas del séptimo día, históricos o historicistas. De manera que mis hermanos me disculpan si de pronto me voy a basar solamente en lo que está escrito. Vamos a tratar de ir rápido, pero vamos a aprovechar el tiempo al máximo, ¿sí? Hay una pregunta que se hace acá y dice, ¿cuáles son las principales creencias de lo que ha venido a ser conocido como adventismo histórico? Bueno, en primer lugar tenemos que aclarar que nosotros no tenemos, como adventistas históricos o historicistas, no tenemos un manual de creencias o un credo o un libro que diga estas son las creencias, porque realmente, mis amados hermanos, nuestro manual de iglesia es la palabra de Dios. No es un manual, no tenemos un manual escrito por hombres. Nuestras creencias y doctrinas están contenidas en la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Nos basamos en el escrito está, de manera que como adventistas históricos no estamos ni afiliados al Estado, ni somos una empresa, ni tampoco estamos unidos en ecumenismo, en una falsa unidad, en una unidad contraria a la unidad de Juan 17, ¿sí? Porque la unidad de Juan capítulo 17 es un mandato de Dios, pero hay una unidad bíblica que es prohibida. La unidad prohibida es la unidad en yugo desigual con los incrédulos. Y aclaramos que hay muchas personas en medio de esos movimientos o iglesias caídas que el Señor las va a sacar de allí como nos sacó a nosotros para convertirnos en verdaderos adoradores. ¿Sí? Entonces vamos a revisar estos conceptos, hermanos. Esperamos que sea de bendición, especialmente para los que estamos iniciando en este proceso del adventismo histórico. ¿Sí? Entonces, el pastor Colin Standish en esta introducción va a decir que a mediados de los años 90, él nos va a contar la historia. Fui comisionado por el entonces editor de la revista Ministry, Elder David Newman. A ver, hermanos, me disculpan, quisiera yo preguntar, ¿hay manera de... Quisiera mirar si se está mirando, quisiera preguntar si se está mirando bien o hay necesidad de agrandar el texto, mis hermanos, para que me confirmen. ¿Es posible? Hermano, acá sí se mira bien. ¿Se mira bien? ¿Está Acá bien? también, hermano. Sí, señor, está bien. Está bien. Se Bueno, puede apreciar la lectura correctamente. está bien. Muchas gracias, hermanos. Bueno, vamos a entrar en materia, ¿sí? No se olviden que alguna pregunta o alguna inquietud o algún aporte lo podemos hacer, ¿sí? Con toda confianza en el orden respectivo. Dice, a mediados de los 90, está escribiendo el pastor Colin Standish. El pastor Colin Standish, él escribió unas obras muy buenas. Por ejemplo, se llama Defendiendo la Divinidad. Muy importante ese estudio. Es una serie de escritos para echar por tierra todas esas creencias de demonios o esas doctrinas de demonios que atentan contra la deidad o la divinidad.
contra el Espíritu Santo, contra el Padre, contra el Hijo. Esa Trinidad católica y pagana. Quienes quieran investigar al respecto deben leer ese aspecto, que ese asunto de esa confusión está muy de moda. Decir que el Espíritu Santo es el mismo Espíritu del Padre, o decir que el Espíritu Santo es el mismo Espíritu del Hijo, o decir una cantidad de errores en cuanto a la deidad, o decir que los tres son una sola cabeza, son un solo cuerpo con tres cabezas, como lo cree la doctrina católica de la Trinidad, que la copió del paganismo. Es bueno leer a Colin y a Russell Standish en estas obras. Entonces dice que él fue comisionado por el entonces editor de la revista Ministry, el pastor Newman, para escribir un artículo para Ministry titulado como Adventistas del Séptimo Día Históricos. O sea, a él lo comisionaron para que escriba sobre los adventistas del séptimo día históricos. Hacemos la aclaración que los adventistas del séptimo día históricos o historicistas somos adventistas del séptimo día. Creemos en la segunda venida de Cristo, aguardamos el sábado, pero creemos en los pilares de la fe adventista que se establecieron bajo la dirección del Espíritu Santo y que los acabamos de estudiar o mencionar el sábado pasado. ¿Sí? Tenemos un método de interpretación de las profecías historicista a lo largo de la historia. No somos preteristas ni futuristas. Los preteristas son los que entienden y aplican el cumplimiento de las profecías en el pasado. Los futuristas son los que aplican el cumplimiento de las profecías en el futuro. Los futuristas inclusive llegan a decir que algunas profecías, como las trompetas, ya se cumplieron en forma simbólica en años pasados, pero que ahora en el futuro se van a cumplir en forma literal, que los 1260, 1290 y 1335 días se van a repetir dentro de poco en forma literal, en días, no en años. A eso se le llama el futurismo, y eso fue creado por los jesuitas para distorsionar la verdad de la palabra de Dios y hacerle creer a las personas todo menos la verdad sobre el anticristo, sobre la bestia, sobre el sistema papal, sobre Roma, y engañar a mucha gente y llevarlas a la perdición. Eso fue lo que hice, dice el pastor. El editor de Ministry le había dicho a un profesor de la Universidad de Andrews si podría escribir el punto de vista contrastante. ¿Sí? Bueno, aquí hay un error, hay un problema, ¿cierto? Dice el pastor Colin sí, el pastor Colin Standish, ahí está, que este editor de esta revista le había dicho a un profesor de la Universidad de Andrews si podría escribir el punto de vista contrastante, lo contrario al adventismo histórico. Fui aconsejado por varios fieles pastores adventistas del séptimo día, quienes me advirtieron que el artículo no sería publicado porque estaba muy bien escrito, el artículo que vamos a leer. Los asesores dijeron que no existía forma correcta de contestar mi disertación. Eso resultó ser. Elder Newman me escribió una carta rechazando el artículo en la cual afirmaba que él no ofrecía ninguna razón para el rechazo. Este folleto que usted tiene en sus manos está basado en ese artículo. Entonces vamos a leer qué fue lo que Colin Standish escribió. Entonces vamos a leer. El título Adventistas del Séptimo Día Históricos no fue escogido por mí. Yo creo que el término está equivocado. No creo que sea necesario agregar algún adjetivo al nombre que Dios le ha dado a su pueblo. Además, yo creo que si en el siglo XIX los adventistas del séptimo día hubieran aceptado el mensaje de Cristo, nuestra justicia, el pueblo adventista del séptimo día ya estuviera en el hogar celestial hace mucho tiempo. Eso también lo dijo la hermana White, ¿cierto? Si en 1888
el pueblo adventista hubiera aceptado el mensaje de la justificación por la fe y no lo hubiera rechazado, ya estaríamos en el cielo. Para estar listos para la lluvia tardía y la traslación de los fieles adventistas del séptimo día, hoy necesitan resistir en cada punto, soportar cada prueba y vencer al precio que sea. Tomado de Testimonios, volumen 1, página 187. Entonces entramos en materia. Adventismo histórico es un término comúnmente usado para identificar las creencias de aquellos que se han opuesto a la intrusión de la nueva teología en la Iglesia Adventista del séptimo día en los años 70 y 80, la cual, aunque está de acuerdo en las raíces del adventismo del séptimo día, retrocede a la reforma del siglo XVI, mientras el adventismo histórico cree que Dios ha derramado mucha gran luz sobre su pueblo del fin del tiempo. Entonces, aquí en primera instancia, el pastor Standis dice que ser adventista histórico o historicista, ser adventista historicista es ser algo opuesto a la nueva teología del adventismo. La nueva teología significa que dan un concepto nuevo de lo que es Cristo y sus doctrinas. Y por lo tanto, los adventistas históricos o historicistas mantienen la fe del pueblo adventista que surgió en 1844 con los pilares de la fe y las doctrinas bíblicas y apoyadas por el espíritu de profecía. En cambio, la nueva teología que abrazó la iglesia adventista como corporación, vamos así decirlo, es una nueva teología, una nueva doctrina. Y esas nuevas doctrinas pues están contenidas en varios puntos. Desde 1957, con el libro Los Adventistas del Séptimo Día responden preguntas sobre doctrina, pues se llegó a la conclusión de cambiar la doctrina y aceptar al Cristo evangélico, al Cristo católico, y aceptar doctrinas católicas como nacemos pecadores, la del pecado original. Aceptar desde antes también y confirmar la Trinidad pagana. Aceptar que Cristo vino con una naturaleza como la de Adán antes de que pecara, o sea, una naturaleza inmaculada. Aceptar que Cristo va a terminar la gracia primero para los adventistas. Y lo que es más grave también, aceptar que no puedes guardar los mandamientos, que no puedes dejar de pecar, que es imposible la perfección cristiana y que solamente cuando Cristo venga te va a transformar de pecador a no pecador y entonces vas a ser llevado al cielo de esa manera. Esa es la nueva teología. Ese es el falso Cristo de la corporación adventista, de la nueva teología. Pero el adventista histórico o historicista se mantiene firme a los fundamentos, pilares o hitos de la fe adventista que fueron establecidos en 1844 y sus alrededores. ¿Sí? Entonces, esa nueva teología, digamos, que se determinó desde los años 57, pero que se estableció con más firmeza en los 70s y en los 80s con los libros, creencias de los adventistas del séptimo día. Dice que retrocede a la forma del siglo XVI, a una creencia evangélica, babilónica, de confusión doctrinal. Después, dice, después de la sesión de la Conferencia General de 1888 en Minneapolis, donde la justificación por la fe fue el centro del tema, la hermana White definió los pilares de la fe adventista. ¿Y cómo los definió? Porque a veces hablamos de los pilares y algunos hermanos no saben qué, pero bueno, gracias a Dios hemos venido estudiando y esto es un complemento, ¿cierto? Miren, después de 1888, la hermana White escribió y los definió. Y miren lo que escribió. Vamos a recorrer. Los sucesos ocurridos en 1844 fueron un periodo de grandes eventos, abriendo nuestros ojos atónitos a la purificación del santuario, primer pilar,
a la purificación del santuario ocurriendo en el cielo. O sea, se está haciendo purificación del santuario en el cielo. La expiación no ha terminado en la cruz. ¿Sí? Como creen los adventistas modernos, como creen los evangélicos, que la expiación terminó en la cruz. Ese es el primer pilar. Habiendo definido la relación de Dios con su pueblo sobre la tierra, además, el mensaje del primero y segundo y el tercero, segundo pilar, desplegando el estandarte en el cual están inscritos los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, tercer pilar. Uno de los puntos distintivos de este mensaje fue el templo de Dios, visto en el cielo por su pueblo, amante de la verdad, cuarto pilar, el templo de Dios, y el arca conteniendo la ley de Dios, quinto pilar, la ley de Dios. La luz del sábado, del cuarto mandamiento, iluminó con sus poderosos rayos el camino de los transgresores de la ley. La luz del sábado. Y la luz del sábado es el quinto pilar. La ley de Dios, el sexto pilar. Y ella termina diciendo, la no inmortalidad del inicuo o de los malvados fue un asunto comprendido. Y aquí falta la frase que dice, no puedo recordar otra cosa que no sea, o que no sea un hito, o que no sea un pilar. ¿Sí? Esos fueron los pilares que la profeta de Dios definió bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces, el adventista histórico o historicista no cree lo mismo que la nueva teología, que la Corporación Adventista del Séptimo Día, así se llame Adventista del Séptimo Día. Nosotros no creemos en las mismas doctrinas que creen ellos, porque ellos creen en adventistas católicas, evangélicas, y ahora también están creyendo en muchas doctrinas del espiritismo. Si se hacen ritos espiritistas, al prender velas, al apagar las luces, al hacerles cerrar los ojos, se hacen meditaciones de ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola en los templos adventistas. Se practican ritos de masonería, enterrando Biblias al inaugurar un templo y una cantidad de cosas. Nosotros no creemos lo que ellos creen, porque nosotros nos basamos en la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Ellos han rechazado el espíritu de profecía. Ellos han tergiversado la Biblia hasta el punto de sacar Biblias como la Biblia en lenguaje actual, que ellos no la editan, pero la recomiendan y la estudian. Biblias que en lugar de sábado dice domingo en Apocalipsis 1:10. En lugar del día del Señor dice domingo. Utilizan para los menores y los jóvenes Biblias Dios habla hoy, Biblias católicas. Y como veremos más adelante, en un estudio posterior que vamos a hacer sobre los futuristas, pues ellos utilizan una Biblia que se llama la Biblia Vida Plena, que es una Biblia pentecostal. Entonces, el adventismo historicista o histórico hace énfasis en la verdad presente, porque son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. Entonces nosotros, como adventistas históricos o historicistas, no entretenemos a la gente con dramas, con historietas, con ilustraciones de florecitas, de animalitos. Predicamos el mensaje que debe predicarse para este tiempo, al que se le llama la verdad presente. Y la verdad presente está bien definida en el libro de Primeros Escritos. Los temas como el santuario, la eternidad de la ley de Dios, el sábado, los 7 pilares. Eso es la verdad presente para este tiempo. ¿Sí? Los adventistas del séptimo día históricos enfatizan creer y proclamar el mensaje de la justificación por la fe. Hermanos, cuando nosotros predicamos los mandamientos de la ley de Dios y la fe de Jesús, en ese término, la fe de Jesús, eso significa la justificación por la fe. La justificación por la fe, la verdadera justificación por la fe,
nos lleva a creer en Cristo, a aceptar su sacrificio, pero también nos lleva a recibir la justicia impartida, que es el poder de Dios para obedecer sus mandamientos, para obedecer su ley. No solamente creer, porque el adventismo moderno ahora cree que solamente es salvo por la fe, así como los evangélicos, que solamente somos salvos por gracia. Es verdad que somos salvos por gracia, pero la fe sin obras es muerta. Y la fe que no obra por el amor, la fe, el que cree y no obedece, no se va a salvar. El que solamente cree y no guarda la ley, no se va a salvar. Ninguna persona que no guarde los mandamientos, que es la justicia de Cristo, guardar la ley, ninguna persona se va a salvar. Los ladrones no se van a salvar, los mentirosos no se van a salvar. El que viola uno de los preceptos divinos no se va a salvar, porque el que viola uno se hace culpable de todos. El adúltero no va a decir, ay Señor, es que yo solamente estaba cometiendo adulterio. Los demás, yo sí estaba guardando el sábado, yo no estaba mintiendo, yo no estaba codiciando, solamente estaba cometiendo adulterio. No se va a salvar. Por eso guardar los mandamientos es una conducta que responde al amor de Dios, y los guardamos por los méritos de Cristo, porque Él ha transformado nuestra vida, porque Él ha hecho en nosotros un cambio de pensamiento. Hemos podido resistir al diablo a través del proceso de la santificación diaria. Recibimos de Él el poder para vencer, no por nosotros mismos, no porque nosotros seamos justos, no porque seamos estudiosos o que prediquemos todos los días. No, las obras de la obediencia no son las buenas obras. Ayudar al pobre, visitar al enfermo. No, esos son resultados, ¿sí? Actitudes del que ama al prójimo y el que ama a Cristo. Pero obedecer los mandamientos son las obras de la ley. Obedecer la ley de Dios. ¿Sí? El que no obedece la ley de Dios, ¿cómo puede salvarse? Si en el cielo, cuando estemos en el cielo y en la tierra nueva, pues la ley de Dios es el cimiento de su gobierno, de su trono. La ley de Dios revela su carácter. ¿Cómo puedo decir yo que amo a Dios si no guardo sus mandamientos? El Señor Jesucristo lo dijo en Juan 15, 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Entonces, sigo leyendo, hermanos. Los adventistas del séptimo día histórico se enfatizan creer y proclamar el mensaje de la justificación por la fe, o de la fe, revelado a través del estudio de verdades como el mensaje del santuario, la ley de Dios, el sábado como séptimo día, la mortalidad, dice, bueno, ahí debería decir la no inmortalidad natural del malvado, ¿cierto? Ellos aceptan que estos mensajes son verdades centrales alrededor de las cuales todas las otras verdades bíblicas se agrupan. Ellos creen que estos temas deben ser fuertemente enfatizados y que la falta de ese énfasis por parte de muchos predicadores ha provocado que Satanás gane una marcada ventaja en la iglesia. Ellos apoyan este punto de vista de los escritos de la hermana White. Bueno, ustedes van a encontrar siempre la frase ellos, ¿sí? Si yo hubiera sido Colin Standish, pues hubiera dicho nosotros. Pero bueno, eso no le va a restar importancia. Él está escribiendo un artículo para una revista. Le pidieron que escriba sobre los adventistas históricos. Entonces él por eso escribe en tercera persona. Voy a seguir. Son muchas, aquí está, hermanos, la frase el texto que les referí hace un ratico, ¿cierto? De Primeros Escritos, página 63. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente, la verdad para este tiempo, lo que el rebaño necesita. Hermanos, hoy en día, ¿qué se predica en los templos adventistas del séptimo día? ¿Qué se predica? ¿Será que se predican los temas de verdad presente? Vamos a ver cuáles son.
He visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden a unir el rebaño ni santificar el alma. En esto, Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. ¿Sí? Entonces, Satanás está aprovechando la oportunidad porque los predicadores no están presentando la verdad presente, no están presentando los temas que ayuden a unir el rebaño ni a santificar el alma. Entonces, ¿cuáles son los temas, hermanos, que se están presentando que no ayudan a santificar el alma ni a unir el rebaño? ¿Cuáles son? Esos temas que vienen listos en las revistas del anciano, esos temas que vienen listos en las revistas del director de obra misionera, esos temas que vienen listos en la escuela sabática, en la sociedad de jóvenes, esas historietas, esos dramas, esos escritos de pastores jesuitas que se han infiltrado en los libros. Nada de santificación. ¿Por qué? Porque tú no puedes guardar la ley. Porque es imposible ser santo. Porque es imposible alcanzar la perfección cristiana. Porque ellos creen en eso. No pueden predicar de la santificación. Hermanos, y si hay una persona que no comprenda bien el tema de la santificación, de la justificación por la fe, a estas alturas está perdido. Está en un grave peligro. Está en un grave peligro. Yo no puedo esperar a ser perfecto, a tener el carácter de Cristo para llamarme adventista del séptimo día. Para la gloria de Dios, la hermana Huay escribió y dijo, somos adventistas del séptimo día. Somos. Se incluyó ella y los que estaban con ella, la iglesia. ¿Sí? Somos adventistas del séptimo día. Estamos en un proceso de santificación. Yo no quiero decir con esto que no podemos dejar de pecar. Por el contrario, tenemos que entender que sin santidad nadie verá al Señor. Y este es un proceso diario. Es un proceso diario y que durará hasta que se cierre la gracia. Una vez se cierre la gracia, el que es justo seguirá siendo justo y el impío seguirá siendo impío. ¿Sí? Entonces, cuando ella dice que es la verdad presente lo que el rebaño necesita, pues hermanos, aquí dice los temas como el santuario en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado, o sea, el histórico, historicista, y cuál es nuestra posición actual. Establecer la fe de los que dudan y dar seguridad o certidumbre al glorioso futuro. He visto con frecuencia que estos eran los temas principales en los cuales deben espaciarse los mensajeros. Por eso, hermanos, la razón de ser del adventismo historicista es la verdad presente para este tiempo. La doctrina del santuario es la base de la fe adventista. Nosotros debemos estudiar y repasar y volver a revisar hasta entender correctamente la doctrina del santuario, porque el que entiende mal la doctrina del santuario va a tener problemas cuando le vengan a enseñar que no puede dejar de pecar, va a tener problemas cuando le vengan a enseñar de que Cristo vino con una naturaleza inmaculada, va a tener problemas con el asunto del cierre de la gracia, de la santificación, del perdón, del juicio que se está haciendo ahora. Hermanos, es muy importante que entendamos eso. El pastor Collins lo escribió, la profeta de Dios lo escribió y dijo que es la verdad presente lo que el rebaño necesita. ¿Sí? Sigo leyendo. Algunos adventistas del séptimo día pueden anhelar el pasado, pero esto no es cierto para la mayoría de los adventistas del séptimo día históricos. Si los miembros de la iglesia adventista en sus primeros años se hubieran mantenido unidos en una verdad santificada, el pueblo de Dios habría recibido la lluvia tardía, el fuerte clamor hubiese sido dado al mundo, la prueba, o sea, el tiempo de gracia se hubiera terminado y Jesús hubiese regresado hace mucho tiempo.
Increíble, ¿no? En vez de lamentar las fallas del pasado, mire, los adventistas del séptimo día históricos buscan demostrar que una conexión con Jesús le permitirá a él transformar sus vidas. O sea, nosotros creemos que la santificación es una realidad, conectados con Cristo diariamente. De modo que esta generación no le falle a Jesús como las generaciones anteriores. Nosotros sí creemos que el Señor con su poder puede transformar las vidas de las personas, que nos puede convertir de pecadores a santos, de borrachos a sobrios, ¿sí? Que nos puede ayudar en este proceso. De lo contrario, hermanos, si no creyéramos que es posible ser o alcanzar la perfección, pues, hermanos, en vano el Señor dijo, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En vano diría el Señor, al que venciere, al que venciere, al que venciere, ahí en Apocalipsis 2 y 3. Si no fuera posible vencer, hermanos, cuando se acepta que Cristo vino con una naturaleza como la de Adán, antes de que Adán pecara, o sea, una naturaleza inmaculada, se está aceptando que no puedes dejar de pecar, porque vas a decir, Cristo vino y venció la tentación y el pecado, porque Él era perfecto, salió de las manos del Creador, y su carne y su sangre no era como la mía. Pero es lo contrario, hermanos. Cristo vino y nació de una mujer después de 4000 años de la degeneración de la raza humana. Y la palabra de Dios en Romanos 8:3 presenta a Cristo como uno de nosotros. No tuvo propensiones o nunca albergó un pensamiento de pecado. Nunca hubo en él una inclinación. No cultivó en su mente el pecado, pero tenía nuestra carne y nuestra sangre. Podía haber pecado, pero gracias a Dios él no cultivó las pasiones bajas. Se mantuvo en conexión con el Señor, con Dios. Recibió fuerza diariamente. Y siendo como uno de nosotros, humano, en nuestra carne y sangre, venció. Por eso es nuestro ejemplo. Por eso es nuestro ayudador. Por eso es nuestro intercesor. Por eso es nuestro Salvador. Entonces, debido a que los adventistas del séptimo día históricos rechazan los conceptos plurales de muchos teólogos contemporáneos, miren, nosotros rechazamos las doctrinas y los conceptos de los teólogos modernos porque estos teólogos modernos vienen impregnados de los jesuitas, impregnados de los evangélicos, impregnados de los católicos. Y de eso hemos presentado evidencias hasta tal punto de que ahora ya Bullón predica la intercesión de María. Su hijo predica de que no podemos ser santos. Y muchos predican de que la iglesia fue fundada sobre Pedro, como los católicos. Por eso rechazamos estos conceptos de estos pastores. Y no lo decimos ni con rabia ni con odio, sencillamente lo decimos porque alzamos la voz como trompeta. Ojalá que esas personas que escuchan puedan abrir sus ojos y puedan salir de esa Babilonia y darle gloria a Dios, así como el Señor a nosotros nos ha sacado de esas tinieblas. A menudo ellos son vistos como rígidos e intolerantes. Así se nos ve a nosotros los adventistas históricos. Se dice que criticamos, que juzgamos, que atacamos al ungido de Jehová, que somos intolerantes, que solamente nos la pasamos hablando de las otras iglesias. Así se nos trata. Pero hermanos, en la Biblia, ¿sí? El ser profeta nunca fue bien visto. El ser atalaya nunca fue bien visto. Ellos fueron aserrados. Hebreos 11 lo dice. Aserrados, apedreados. Fueron perseguidos y fueron vestidos de
con piel de animales y tirados a los leones, a las fieras, para que los devoren. Fueron encarcelados, azotados. Tuvieron que esconderse en cavernas, huir, vivir en las montañas. ¿Sí? Fueron héroes de la fe. Entonces, sin embargo, para ellos es esencial que se mantengan inquebrantablemente fieles a la palabra de Dios y a su justicia. Amando al pecador y al apóstata, ellos se oponen fuertemente a la opinión y conducta de los que traen falsas teorías y prácticas a la iglesia. Miren esa frase. Amando al pecador y al apóstata, ellos, o sea, los adventistas históricos, se oponen fuertemente a la opinión y conducta de los que traen falsas teorías y prácticas a la iglesia. Hermanos, esto no quiere decir que nosotros hacemos ecumenismo con los que están en apostasía, o que nos ponemos a hacer campañas de salud con ellos, o que nos unimos en yugo desigual. No. Con los mensajes que predicamos estamos demostrando el amor hacia ellos, porque los estamos invitando a salir de Babilonia. Les estamos invitando a no recibir la marca de la bestia. Entonces, aparentemente somos duros, somos intolerantes, tenemos falta de amor aparentemente, pero es un mensaje, hermanos, que si no lo habláramos claro, quizás muchos no lo entenderían. Por eso nosotros no los adulamos, no los felicitamos en su pecado, les hacemos ver el pecado y vemos nuestro pecado, nos reflejamos en la ley de Dios, nos vemos en la ley de Dios para que la ley de Dios refleje lo imperfectos que somos y poder buscar la justicia de Cristo. No vayan a pensar que nosotros nos deleitamos en criticar y en atacar y en traer una guillotina y no, hermanos, no es fácil, no es fácil, porque en muchos lugares somos mal comprendidos. Uno hace una amonestación a la familia o a los compañeros del trabajo o a los amigos o a un grupo, hace una amonestación y lo apedrean. Pero hermanos, esa es la suerte del verdadero atalaya. Y si no, pregúntele a Elías, pregúntele a Pablo, pregúntele a Juan Bautista, preguntémosle a Esteban, preguntémosle al mismo Jesús, cuando él reprendía el pecado, cómo lo odiaban, hasta tal punto, hermanos, que cuando ya tuvieron la oportunidad y lo tuvieron allí amarrado y preso, le escupieron la cara, le dieron de puñetazos. Mateo, los últimos capítulos lo narra. Le dieron de puñetazos, le dieron golpes en la cabeza, lo desnudaron, lo azotaron. Tenían una rabia contra el Señor Jesucristo. Por eso Isaías 53, hermanos, dice: despreciado y desechado, varón de dolores. ¿Sí? Fue golpeado de tal manera que fue desfigurado. Yo me imagino su rostro hinchado, ensangrentado, su sangre corriendo por los tremendos aguijones de la corona que penetraron su cuero cabelludo. Lo odiaban, no resistían sus palabras, tanto así que el sacerdote Caifás se tapó los dientes, se tapó los oídos, rasgó sus vestidos, y cuando iban a apedrear a Esteban, se taparon los oídos y rechinaban los dientes y cogieron piedras y lo mataron. No es fácil, hermanos, no es fácil ser adventista historicista y no ser atacado. O sea, es imposible, porque hay un conflicto entre la verdad y el error. Hay un conflicto. No hay comunión. La verdad y el error nunca van de la mano. Chocan. Sigo leyendo. Entonces, ellos se oponen fuertemente a la opinión y conducta
de los que traen falsas teorías y prácticas a la iglesia. Tenemos que oponernos, tenemos que levantar la voz como verdaderos atalayas. Y muchas veces, hermanos, tenemos que colocarnos en el lugar de ellos, porque así fuimos nosotros cuando éramos apóstatas e infieles. Entonces, en el amor de Cristo, tenemos que colocarnos en el lugar de ellos y ayudarlos. Y así como a nosotros alguna vez alguien nos habló claro, tenemos que hablarles claro. Y si es posible, hermanos, si es posible, hacer como hicieron los ángeles con Lot, tomarlos del brazo y decirles: escapa por tu vida, huye por tu vida, sal de esta Sodoma. Algunos creen que los adventistas del séptimo día histórico son retrógrados, que se resisten a la nueva luz, quiere decir eso. Sin embargo, los adventistas del séptimo día históricos han sido fuertemente líderes en el descubrimiento de la más profunda y completa verdad de la palabra de Dios, ya sea en el área de doctrina, el estilo de vida, incluyendo la vida saludable, o de la práctica cristiana. Ellos creen fervientemente que el camino a la justicia brilla más y más sobre el pueblo de Dios hasta el día perfecto. Claro, hermanos, porque el adventista histórico o historicista no se entretiene con fábulas, no se entretiene con ilustraciones, que la abuelita perdió el zapato y que vino el gato y se lo llevó y después vino una ardilla y se lo trajo. No, no nos entretenemos con fábulas, ni con dramas, ni con historietas. Estudiamos a profundidad, el escrito está, hermanos, de la palabra de Dios y de los testimonios. Por eso es que se nos califica así, hermanos. El adventista historicista es un adventista del séptimo día bien fundamentado en la doctrina. Tiene claro bien la doctrina, la entiende, la explica, porque la doctrina es importantísima en la salvación. Nadie pretende ir al cielo creyendo en doctrinas de demonios. Nadie pretende ir al cielo creyendo en doctrina católica o evangélica o doctrina jesuita. No, debemos saber claramente cuál es la verdadera doctrina de la palabra de Dios. Y esas doctrinas del adventismo histórico están allí resumidas en los 7 pilares de la fe adventista. Por eso los estudiamos y los repasamos, porque en esas doctrinas reflejan toda la palabra de Dios. Aceptamos el espíritu de profecía, aceptamos a la hermana White como profeta. No rechazamos los testimonios. No desechamos ni una sola palabra. Tenemos en cuenta el tiempo y el lugar donde se escribieron los testimonios y no desechamos nada de los testimonios. No podemos decir de este libro, El conflicto de los siglos, de la gran controversia, esto es inspirado y esto no. No podemos decir eso. No podemos decir de la Biblia esto es inspirado y esto no. Tampoco hacemos diferencia, hermanos. El adventista histórico o historicista no hace diferencia entre el profeta que escribió aquí en el canon de las Escrituras y la profeta de Dios. No hace diferencia. Porque el mismo Espíritu Santo que inspiró los escritores de la Biblia, del canon bíblico, también inspiró a la profeta de Dios que escribió el espíritu de profecía. No creemos que hayan profetas mayores ni profetas menores. El profeta es profeta. Y aunque la hermana White no tenga nada escrito en el canon bíblico, es profeta. No creemos que sea una profeta menor, porque hay profetas que a la profeta Elena White, los jesuitas y los corporativos la hacen ver como una profeta menor. Bueno, yo diría menos que una profeta menor, porque
ellos dicen que la consideran en el mismo nivel que estuvo Ágabo o Natán, ni siquiera en la categoría de Joel, Miqueas, a quienes ellos les han dado el nombre de profetas menores. Pero lo dicen porque ella no tiene ningún escrito en el canon bíblico. Pero se olvidan de que hay profetas, como Juan el Bautista, de quien el mismo Señor Jesucristo dijo que era o que fue el más grande de los profetas, y Juan el Bautista no tiene nada escrito aquí en el canon bíblico. Y sin embargo, fue un gran profeta. ¿Está bien? Entonces, no obstante, ellos están convencidos de que ninguna nueva luz estará en conflicto con la luz establecida. La verdad se estableció y la doctrina se estableció, y hermanos, después de los 7 pilares, no podemos aceptar ninguna nueva luz. Se estableció la doctrina, y esa doctrina, esa verdad que se estableció como verdad, debe permanecer como verdad para siempre. Yo no puedo venir aquí a decirles, hermanos, el Señor me dio una nueva luz, me reveló que los 2300 días se van a volver a repetir ahora después de que salga la ley dominical. Eso contradice las escrituras. ¿Está bien? Su convicción es que la mayor parte de la luz que está siendo empujada sobre la iglesia en la actualidad no cumple con dicho criterio. Así es, la nueva luz o la nueva teología que ha ingresado en el adventismo de la Corporación Adventista no cumple con los requisitos de ser la luz de la palabra de Dios. Sigo leyendo. Dice, apoyo a la proclamación del Evangelio eterno. Los adventistas del séptimo día históricos reconocen que el único evangelio que será proclamado a cada habitante de la tierra es el Evangelio eterno de Apocalipsis 14, 6 al 7, el mensaje de los 3 ángeles. Este es el evangelio que ellos entienden que debe ser conocido, creído, vivido y proclamado a todos. Ellos ven esto como el evangelio que Jesús señaló que sería predicado a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Mateo 24, 14. Ese será el evangelio al que se refirió el Señor Jesucristo, que será predicado antes de su segunda venida. Hermanos, el Señor Jesucristo en Mateo 24, 14 dijo, y será predicado, ¿qué dijo? Leamos Mateo 24, 14. Sí, vamos a ver, para que lo confirmemos ahí. Y será predicado este evangelio, ¿sí? Inclusive lo hemos aprendido, ¿cierto? Mire, 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, 2 cositas aquí. La primera es que el Señor Jesucristo dijo que el verdadero evangelio, el evangelio que Él enseñaba, es el evangelio eterno, que no debe cambiar si es eterno, que no debe ser tergiversado. Y que ese evangelio, el evangelio eterno, es el evangelio, hermanos, que no debe tener alteraciones. Y el mensaje de los 3 ángeles dice, vi volar por el medio del cielo un ángel que traía el evangelio eterno para predicarlo. El evangelio eterno del mensaje de los 3 ángeles es el evangelio de Cristo, el verdadero evangelio. El evangelio, hermanos, que está contenido en las enseñanzas de los 3 ángeles. La enseñanza del juicio investigador, ¿sí? La enseñanza de adorar a Dios como el creador, la enseñanza de la caída de Babilonia y la enseñanza, hermanos, de amonestar contra la marca de la bestia y no participar de sus pecados. Pero hoy en día los corporativos, en primer lugar, tuercen el escrito y dicen y leen así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones.
Y entonces dicen, mire, el evangelio no es que va a ser predicado con la Biblia ni la doctrina, sino solamente por testimonio, por tu manera de vivir. Así que la doctrina y la Biblia la vamos a hacer a un lado y solamente vamos a predicar por testimonio. Eso es lo que creen y así lo enseñan. Pero no es así. Es verdad que el testimonio juega un papel muy importante y debemos dar buen testimonio. Pero el evangelio no se va a predicar por testimonio de vida. El evangelio se va a predicar con el escrito está de la palabra de Dios. Si no, no es evangelio. Entonces, este evangelio se encuentra en 4 segmentos. Lo va a discriminar. Temed a Dios, del mensaje del primer ángel, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí está discriminando, está desmenuzando el mensaje del primer ángel. ¿Sí? Este es un evangelio centrado en Dios totalmente, que no cae ni en el legalismo ni en el antinomianismo. ¿Qué es el antinomianismo? Es la creencia que enseña que el evangelio nos libera de la obediencia a la ley. Miren, ya aprendimos un término esa noche. Antinomianismo. Tiene que ver con la palabra anomus o inicuo, sin ley. El antinomianismo es la creencia que enseña que el evangelio nos libera de la obediencia a la ley. ¿Y quiénes califican aquí en ese grupo de iglesias que enseñan que el evangelio nos libera o nos libra de la obediencia a la ley? O sea, que el evangelio nos libra para no obedecer la ley. ¿Quiénes califican aquí? Califican los católicos, califican los evangélicos y califican los adventistas de la corporación, que enseñan que no se puede guardar la ley y que no se puede ser perfecto. El concepto bíblico de temer a Dios se ajusta perfectamente con el énfasis del fin del tiempo sobre Cristo, nuestra justicia. De todas las definiciones bíblicas de temer a Dios, ninguna sobrepasa la definición de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál es esa definición de Dios del Antiguo Testamento? Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para tu bien. No puede ser, hermanos, que la definición en el Antiguo Testamento incluya el llamado a obedecer los mandamientos de Dios y que en el Nuevo Testamento no. Porque la ley de Dios revela su carácter. Y nosotros debemos, con la ayuda de Dios y a través de su justicia, de sus méritos y el poder que Él nos da para obedecer, guardar sus mandamientos. Quien no guarda sus mandamientos, pues está pecando, porque el pecado es la transgresión de la ley. Y nadie pretende ir al cielo siendo transgredor, así sea de uno de los mandamientos. Este texto revela a Dios como interesado en el supremo bien de su creación. Si vamos a lograr este supremo bien, vamos a seguir los pasos de Jesús, guardando sus mandamientos. Esto nos conduce a reconocer que solo puede ser logrado a través del poder de Cristo que mora en nosotros. Obviamente, nada podemos hacer por nosotros mismos. Mire, esta parte que es muy importante. Los adventistas del séptimo día históricos creen que justificación y santificación son dos gemelos siameses inseparables. Hermanos, nosotros creemos en eso. Creemos que somos justificados
en la sangre de Cristo. Creemos que Él nos da la fe para creer y aceptar su sacrificio. Él tomó mi lugar, pero no todo queda allí. Él murió por mí, sus méritos, su sangre. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, pero no todo queda allí. ¿Sí? Si yo me quedara solamente allí, esa sería una gracia barata, una fe sin obras, que es muerta. Yo debo creer en Cristo, aceptar su justicia, aceptar sus méritos, aceptar que Él es mi sustituto, pero yo debo aceptar también que Él sí me da el poder para obedecer y debo obedecer con su ayuda. Si yo solamente creo, estoy siendo como los demonios, que solamente creen y tiemblan, pero no obedecen. Entonces, justificación y santificación no las podemos separar. No podemos separarlas. Y las debemos tener ese concepto bien claro. Y creer en la verdadera santificación es creer que sí podemos guardar los mandamientos de Dios. Y sí debemos, hermanos. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. O sea que sí es posible llegar a la perfección cristiana en el carácter de Cristo. Hermanos, y ese es un asunto entre la persona y Dios. Cada quien debemos buscar la manera de progresar diariamente en la santificación. Si nos sorprende la muerte en pecado, cultivando un pecado secreto, malos pensamientos o acariciando malos hábitos, de esa manera no vamos a ir al cielo. El separarlos a la justificación y santificación es igual a anular a ambos. Justificación es nuestro perdón e indulto a través de la fe en la sangre de Cristo. Santificación es nuestra purificación a través de la fe en la misma sangre. Somos purificados del pecado. La santificación incluye el no pecar más. Hermanos, ¿ustedes recuerdan que el Señor Jesucristo, cuando le trajeron a María, a la mujer adúltera, la trajeron, se la pusieron allí para que Jesús la condene, porque le dijeron, la encontramos en el mismo acto del adulterio, y Moisés nos mandó a apedrear a los adúlteros? ¿Tú qué dices? Y tenían ahí las piedras listas. Bueno, ya nosotros conocemos la historia, que el Señor comenzó a escribir en la arena los pecados que ellos habían cometido, los que estaban detrás con las piedras. Y comenzó a escribir también los pecados: codicia, idolatría, deshonra, mentira. ¿Sí? Y entonces cuando se dio cuenta, ya no había ninguno. Se fueron uno por uno. Y el Señor le dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor. Y el Señor le dijo, yo no te condeno, o sea, yo te perdono, pero ¿qué más? Vete y sigue pecando, pero vete y no peques más. Hermanos, en ese vete y no peques más se encierra el concepto de justificación. En ese yo no te condeno, pero vete y no peques más se encierra el concepto de justificación y santificación. Así de sencillito. Yo no puedo pretender que estoy siendo justificado, pero que no puedo dejar de pecar. Esa es una falsa justificación. Es una justificación que no incluye la santificación. No es justificación, es una gracia barata. Entonces, los adventistas del séptimo día creen que muchos rechazan a la santificación como parte del evangelio debido a que han aceptado la doctrina romana católica en la que santificación son obras buenas del hombre. Imagínense, hermanos.
este concepto errado. Creer que santificación son las buenas obras que hacemos. Y hacerle creer a las personas que las obras de la ley no salvan. Allí hay un problema bien grande, porque los que enseñan que no podemos dejar de pecar, ¿qué están haciendo? Aquellos que están enseñando que no podemos guardar los mandamientos de Dios y que no podemos alcanzar la perfección cristiana hasta que Cristo venga, sencillamente están dando una licencia, un permiso, una autorización para que ellos sigan pecando. ¿Y por qué le están dando licencia? Porque le dicen, como tú naciste pecador, no puedes dejar de pecar. Entonces, como no puedes dejar de pecar, no puedes guardar los mandamientos. Y como naciste pecador, pues así te quedas, vas a seguir pecando hasta que Cristo venga y te limpie y te perdone cuando Cristo venga. ¿Y qué va a pasar si el tiempo de gracia se cierra antes? ¿Cómo se va a cerrar? Y nos encuentra pecadores. Nos vamos a perder. Es común escuchar a algunos decir que poner la santificación junto a la justificación en el Evangelio es papal. Imagínense. Eso es muy común. Otros han dicho que poner justificación y santificación juntas en el Evangelio es cometer adulterio espiritual. Son errores que se dicen. Aún así, la Biblia enseña que la misma fe es la que justifica y santifica. Jesús dijo, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hechos 26, 18. La Biblia enseña que la misma fe que justifica además santifica. Miren que la fe cuando es verdadera, no solamente justifica, sino que santifica. ¿Por qué? Dice Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo con su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y Efesios 5:25 y 27 y Hebreos 10:10 también lo dicen. Esta es la sangre del nuevo pacto, el cual está disponible para hacernos perfectos para cada buena obra. Es importante revisar, hermanos, lo que es los conceptos de justificación y santificación, la perfección cristiana en la que el adventismo corporativo de la nueva teología ya no cree. Elena de White define el papel de Dios obrando en la salvación como lo siguiente. Si bien es cierto que las buenas obras no salvarán ni a una sola alma, sin embargo es imposible que una sola alma sea salvada sin buenas obras. Las obras de la ley es verdad que no nos salvan, porque si nos salvaran las obras, en vano vino Cristo. Pero la fe, si no tiene obras, esa fe es muerta. Y aquí dice, si bien es cierto que las buenas obras no salvarán ni a una sola alma, sin embargo es imposible que una sola alma sea salvada sin buenas obras. Los adventistas del séptimo día históricos creen que nuestro derecho y condición para el cielo están anclados en el ministerio y muerte de Cristo. Frecuentemente el Nuevo Testamento pone justificación y santificación juntas en el Evangelio. Los textos usados por adventistas históricos incluyen para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en Cristo, en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Sí, aquí hay unos textos adicionales. Los adventistas del séptimo día históricos no encuentran una respuesta sincera en el catolicismo de Agustín. ¿Qué son los agustinos? ¿Qué creen los agustinos? El cual limita la visión de algunos de los reformadores del siglo XVI. Ellos ven peligrosas similitudes entre el concepto de salvación de Agustín y el de varios evangelios que actualmente encuentran aceptación en la Iglesia Adventista del séptimo día. Ellos rechazan los conceptos de Agustín del pecado original, la predestinación, que dice que una vez salvo, siempre salvo,
y la naturaleza no caída de Cristo. Entonces, hermanos, miren, estamos revisando el concepto de lo que significa ser adventista histórico o historicista, ¿sí? Todo esto nos identifica. No somos, o sea, no somos adventistas del séptimo día corporativos, ni somos adventistas nominales del primer día, o sea, que guardaban el domingo, o del séptimo día en apostasía. Somos adventistas históricos o historicistas, y los adventistas historicistas no creemos lo mismo que los adventistas del séptimo día corporativos. Y aquí, en este párrafo que estoy leyendo y con el cual voy a terminar, ¿sí? El estudio de esta noche, no, dice el pastor Standish que nosotros no aceptamos la doctrina de Agustín, que Agustín lo llaman el padre de la iglesia. Porque Agustín, ¿qué enseñaba? Enseñaba, mire, y esas doctrinas dice él, y cuando él escribió, él estaba formando parte de la Asociación General de los Adventistas y formó parte por mucho tiempo, muchos años. Y él escribe y dice que el concepto de salvación de Agustín y el de varios evangelios, entre comillas, que actualmente encuentran aceptación en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. O sea que él está dando testimonio que la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Conferencia General cree en las enseñanzas de Agustín. ¿Y cuáles son esas enseñanzas de Agustín? El pecado original, naces pecador desde niño. La predestinación, que enseña que una vez salvo, salvo para siempre. Tú ya fuiste salvo, ya Cristo murió por ti, no importa lo que hagas, así no guardes la ley, ya Cristo te salvó, como los evangélicos. Recibe al Señor Jesucristo porque una vez salvo, salvo para siempre. Desde que ya te hayas bautizado y hayas recibido al Señor Jesucristo, no importa que no guardes la ley de Dios, como naciste pecador, no puedes guardarla. Y también el concepto de la naturaleza no caída de Cristo. Aceptar que Cristo cuando vino tomó la naturaleza inmaculada, una naturaleza humana como la que tenía Adán antes de que cayera, antes de que pecara. Y no una naturaleza como la de Adán después del pecado, como la nuestra. Esos tres conceptos son claves, hermanos. Pecado original, predestinación y naturaleza no caída de Cristo. Eso cree la corporación adventista, al igual que los evangélicos y los católicos, que se guían por la doctrina de Agustín. Por eso nos llamamos adventistas históricos, porque somos un pueblo diferente. Somos un pueblo que gracias a Dios ha conocido estas verdades. Pero consideramos que en medio de las iglesias caídas hay personas sinceras que están buscando a Dios, que están orando, que están estudiando la palabra de Dios. Y Dios los mira fijamente con ojos de amor. Y en ellos se cumple Juan capítulo 23 y 24. Y ahora, y lo vamos a leer de la palabra de Dios. Juan capítulo 23 y Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Mi hermano Jimmy quiere hablar, ¿cierto? Permítame, hermano Jimmy, leo este texto y con mucho gusto. Deme un segundito. Juan capítulo 23 y 24 dice. Juan capítulo 4, versículo 23 y 24. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Mi apreciado hermano, mi apreciado amigo que vas a escuchar el tema. El Señor
te ha venido buscando desde hace mucho tiempo, porque ha escuchado tus oraciones, ha visto los momentos donde tú estudias la palabra y buscas la verdad, ha respondido a la oración de quizás que le has estado pidiendo que te enseñe la verdad, el camino correcto para la salvación. Y por eso te permite conocer este mensaje del adventismo histórico o historicista. Porque Dios está buscando verdaderos adoradores. ¿Sí? Hermanos, quiera Dios, quiera el Señor que leer este escrito del pastor Colin Standish sobre los verdaderos, sobre el adventismo histórico, nos ayude a tener una identidad clara. Somos adventistas del séptimo día, pero no somos corporativos ni adventistas nominales. Somos históricos porque creemos en los fundamentos y pilares adventistas que se establecieron en 1844 con la profeta de Dios, basados en las Sagradas Escrituras. E interpretamos las profecías desde el momento en que se da la profecía a lo largo de la historia. Seguramente mañana, cuando sigamos estudiando, podremos continuar con la ayuda de Dios, revisando otros conceptos. Y de paso, mañana, amados hermanos, les pido el favor que tengamos un poquito de paciencia y vamos a iniciar un poquito más tarde, a las 7:15. ¿Sí? Mañana martes vamos a iniciar a las 7:15 por un asunto. Hermano Jimmy, adelante. Usted tiene una intervención para hacer. Adelante, mi hermano. Bueno, parece que mi hermano, a veces hay la señal en el sitio donde se encuentra. Si mi hermano puede escribir en el chat, porque parece... Ahí está. Adelante, mi hermano. Bueno, no. No sé si mis amados hermanos, quizás haya alguna pregunta, alguna inquietud o algún aporte que hacer al respecto. Seguramente mañana, cuando terminemos de revisar el documento, vamos a tener una visión mayor, más amplia de lo que es el adventismo histórico o historicista. Bueno, hoy tengo que decirles, mis amados hermanos, venimos ya hace un par de meses en conversaciones con nuestros hermanos Luis, Francisco y mi hermana Francelina. Ellos están allá en Santander. Bueno, por gracia de Dios, nos comunicamos y hemos estado compartiendo en algunas ocasiones y ellos ahora han sido agregados a la familia del remanente historicista de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Mi hermano Luis y esposa Francelina, pues nuestros hermanos y yo les damos la bienvenida y esperamos que su presencia en esta familia sea de bendición y que juntos podamos seguir aprendiendo. ¿Está bien? Mis hermanos están calladitos. No sé, hermano Pedro, ¿cómo se encuentra, hermano Pedro? Lo saludamos también a usted. A ver, hermanos. Bueno, esperamos que iniciar a estudiar este tema. Hermanos, este tema no nos va a llevar un par de noches. Yo creo que mañana terminamos. Y no sé qué les parezca a ustedes. Yo quería proponerles, en vista de que hoy en día hay muchos, digamos, engaños al respecto, muchos vientos de doctrina. A mí me gustaría que tuviéramos una clase de historia bíblica. Es fascinante, hermanos, estudiar la historia a la luz de la profecía, ¿sí? O estudiar la profecía a la luz de la historia.
Y hay un tema maravilloso, maravilloso, que se llama el sonar de las 7 trompetas, las 7 trompetas del Apocalipsis. Ese tema se estudia a la luz de la historia. La historia es el mejor argumento para estudiar esa profecía de las 7 trompetas. Y les digo esto porque es muy importante, hermanos, es muy importante porque hoy en día los futuristas, los jesuitas futuristas, basan sus engaños en las 7 trompetas, en una mala interpretación de una de las líneas proféticas que se llama las 7 trompetas. Entonces, para no hacerlo repetitivo ni hacerlo con mis propias palabras, hermanos, vamos a estudiar inicialmente, vamos a leer un libro cortico del pastor, del esposo de la hermana White, el hermano Jaime White, que se llama El sonar de las 7 trompetas. Y lo vamos a estudiar porque él lo explica, o sea, no van a ser palabras mías, ni mi interpretación, ni más faltaba. Lo vamos a estudiar a la luz de ese libro y de algunos otros pioneros, obviamente poniendo como base la palabra de Dios y los escritos de la hermana White y de algunos pioneros adventistas. Pero va a ser muy importante estudiar esta bonita historia, o sea, es estudiar la profecía a la luz de la historia. Y la historia, gracias a Dios, está escrita también. Y muchos tenemos el honor y el privilegio de contar con algunos hermanos acá que tienen conocimiento de historia y nos van a ser de mucha ayuda en esto. Y esto lo hago, hermanos, porque en alguna ocasión, hace poco, estudiamos, ¿cierto?, en la escuela sabática, una introducción, podríamos así decirlo, muy somera de las trompetas del Apocalipsis. Y lo queremos hacer interesante, lo queremos hacer didáctico, con el fin de que las personas, los hermanos, lo puedan disfrutar, entender y quitarse ese prejuicio que a veces hay de que las trompetas no son fáciles de entender. Eso es lo más de sencillo y maravilloso. Bueno, mis hermanos, entonces quizás para algunos va a ser de bendición. Espero que sea para todos así. Y espero que mis hermanos participen, hagan sus aportes, los que ya tienen más experiencia. Y los que estamos iniciando en el estudio, pues nos podamos fortalecer. Mi hermano Jimmy, usted ya tiene audio, usted estaba levantando la mano, me parece, porque quería hacer un aporte. Ok, hermana Pilar, he leído su mensaje con la ayuda de Dios. Bueno, mis hermanos, no sé qué pasa hoy, que mis hermanos no han querido. Aquí hay una pregunta. El libro, dice Vanesita, dice el libro de Daniel y Apocalipsis de Urias Smith, que sí es confiable. Hermana, Vanessa, ¿usted lo ha leído el libro o lo va a leer? Ah, ok. Me gustaría leerlo. Bueno, hermanos, vamos mañana, a ver, no, mañana no. Mañana vamos a terminar con la lectura de esta parte que estamos leyendo de el pastor Colin Standish sobre los adventistas históricos o historicistas. Y cuando nos introduzcamos al estudio del sonar de las 7 trompetas, vamos a hacer una cortica revisión de lo que significa leer a nuestros pioneros, los consejos que la profeta de Dios dio sobre los pioneros. Bueno, permítame, el hermano Jimmy está aquí, dice,
A ver si me permite. Solo quería mencionar que somos las líneas irregulares, así también se conoce esta rama de trabajo. Amén, hermano Jimmy, es verdad. A la corporación adventista se le llama las líneas regulares. Nosotros somos las líneas irregulares. Y bueno, en un momento dado quizás vamos a entender por qué, ¿no es cierto? ¿Por qué? Quizás con la ayuda de Dios mañana podamos ampliar un poco el concepto de lo que somos los adventistas historicistas. Y al terminar de leer el texto, vamos a tener una idea más general de lo que eso significa. ¿Por qué somos adventistas históricos o historicistas? ¿Sí? Aclaramos, nosotros somos adventistas del séptimo día. Creemos en el inminente regreso del Señor Jesucristo. Creemos y aceptamos el sábado santo y aceptamos los pilares de la fe adventista, ¿sí? Y el método de interpretación bíblica y profética es a lo largo de la historia. No aplicamos las profecías para el pasado solamente, ni las aplicamos solamente su cumplimiento para el futuro, ni tampoco creemos que las profecías de tiempo que se cumplieron en el pasado de manera simbólica, de día por año, se van a cumplir en el futuro de manera literal, en días literales. Eso no lo creemos. Bueno, hermanos, lástima, no pude escuchar a ninguno, pero no me voy a ir sin escuchar. A ver, no sé de mis hermanos, voy a pedir el favor a mi hermana Patricia, que tenga la amabilidad de orar, por favor, para finalizar. Vamos a orar y escucharemos el himno y quedaremos despedidos. Amén, hermano. Oremos, hermanos. Amado Dios, Dios que moras en el santo cielo, Señor. Te damos las gracias, Señor, por este día, por mis hermanos, por el hermano Carlos y su familia, por estos temas tan maravillosos que edifican, Señor amado. Te pedimos y te rogamos por el perdón de nuestros pecados, Señor. Y aún nosotros siendo pecadores, sabemos que tú escuchas nuestras oraciones, amado Padre. Damos gracias por eso, Señor. Y te pedimos y te rogamos nos concedas en todo momento tu Santo Espíritu. Que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio y nos ayude a guardar tu palabra en nuestros corazones. Te damos las gracias, Señor, por esta noche, porque nos concedas un descanso reparador y tener nuestras energías al 100% mañana. Te pedimos y te rogamos, Señor, estas cosas en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús y por sus santos méritos. Amén. 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 Hermano Carlos, una pregunta quería preguntarle sobre los himnos. Miramos de que hay himnos que no permite cantarlos porque no son, por ejemplo, agradables, ¿cierto? A Dios. Entonces, hay himnario antiguo y himnario nuevo. Entonces, yo pues veo que todos los himnos no son para cantarlos, no, o sea, no sé, no entiendo. Hermanita Janet, el Señor la bendiga. Sí, mi hermana, verá, los himnos que cantamos, o sea, la palabra de Dios dice que nosotros debemos cantar de una manera inteligente. Cantar de una manera inteligente es cantar un himno que contenga la doctrina del adventismo, ¿sí? La doctrina pura, porque cuando nosotros cantamos, en los himnos debe estar la doctrina y cantar con ritmos adecuados, ¿sí? Entonces, ¿por qué es que no cantamos todos los himnos que hay en el himnario? Porque hay algunos himnos católicos, hay algunos himnos evangélicos y hay algunos himnos ecuménicos que hablan de la unidad, que somos un solo cuerpo, que todos somos hijos de Dios, que
Bueno, himnos que se han introducido en el himnario adventista para patrocinar el ecumenismo, la unidad de todas las iglesias. Esa una sola fe que une en ecumenismo a todas las iglesias. De esa manera, hermanita Janet, quizás los hermanos que están ahí con usted o cerca le podrían explicar más detalladamente, o si no, yo mañana ya tomaré el tiempo para llamarle y explicarle otros asuntos más. Por eso, hay algunos himnos que su merced se ha dado cuenta que no los cantamos. Y pues en este himnario del Ministerio de Sesión Propio Historicista, nuestro hermano Pedro ha tratado de agrupar algunos himnos que tienen la doctrina correcta del adventismo historicista, aunque se filtran algunos, ¿sí? Pero bueno, nosotros con el tiempo vamos aprendiendo y por eso es que cantamos los himnos que contienen doctrina. Por ejemplo, este himno que vamos a cantar se llama Por la justicia de Jesús. Habla de la justificación por la fe, habla de la justicia de Cristo, la verdadera justicia de Cristo. Entonces, cuando cantamos, lo cantamos en el ritmo adecuado, ¿sí? Y lo cantamos con la letra que contiene doctrina. Vamos a cantarlo, hermanita. Justicia de Jesús, la sangre que por mí vertió, alcánzase perdón de Dios y cuánto bien nos prometió, que solo Él rescatase, segura bases de mi fe, segura bases de mi fe. Así turbada no veré mi paso incomparable don, aun cuando un tiempo oculto esté, me dejará su bendición. En mí no puedo hallar jamás la base firme de la paz, la base firme de la paz. En la tormenta es mi sostén, el pacto que juró y selló. Su amor es mi supremo bien, su amor que me